El punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma y toda la hilera de signos de puntuación son parte de nuestro diario vivir y es evidente que sin ellos estaríamos perdidos y la comprensión sería casi inexistente. Pero no siempre fue así. De hecho, gran parte de los textos antiguos no dan cuenta de estos recursos de pausa en la lectura, siendo estos el resultado de la necesidad intelectual en tiempos posteriores. Si nos remontamos hacia los textos de la antigua Grecia, uno puede ver con claridad que eran inexistentes las pausas legibles y los espacios entre unas letras de otras. Era básicamente una escritura lineal sin más referencia que lo que cada palabra significaba. Lo que nuestros amigos griegos practicaban era lo que se conoce como scriptio continua, un tipo de escritura que, además, tampoco diferenciaba entre mayúsculas y minúsculas. Aquel que quisiera leer los bestsellers de la época tenía un gran trabajo por delante, pues era responsabilidad del lector escoger el camino entre la gran masa de letras, distinguir en ella cada palabra y cada frase y adivinar dónde terminaba una y dónde terminaba la siguiente. Menuda tarea, como dirían los españoles. Pero lo increíble era que esta situación era tolerada y por lo menos en un principio nadie osaba plantear algunos recursos que hicieran más fácil su comprensión. A nadie se le había ocurrido el punto, por ejemplo. Esto se debía a que se valoraba más hablar en vivo y en directo ante un auditorio sobre cualquier asunto. Todos querían ser oradores como Demóstenes, Pericles o Alcibíades. Los textos estaban reservados para la intimidad y el estudio meticuloso. Un discurso elocuente y persuasivo era más acogido que cualquier texto. Sin embargo, hacia el siglo III, antes de la era común, hubo un hombre que estaba cansado del caos en el que yacían los textos escritos de su tiempo. Era el quinto guardián de la famosísima biblioteca de Alejandría y se le conoce como Aristófanes. A este man le resultaba frustrante el tiempo que se tardaba en leer los miles de libros de la célebre biblioteca. Por ello, se inventó algunos elementos gramaticales que se considerarían los primeros antecedentes de los signos de puntuación. Aristófanes sugirió a los lectores que aliviaran el ininterrumpido texto con anotaciones de puntos arriba, en medio y debajo de cada línea, es decir, la coma, el column y el periodus. Este sistema daría cuenta de la entonación en la lectura, sea esta alta, media o baja. Pero, pese a su brillante idea casi revolucionaria, no se le dio demasiada atención a su invención y los romanos lo abandonaron poco tiempo después. De esta manera, se confirma que existía un gran culto hacia el hablar en público, y era de tal magnitud que toda lectura se hacía en voz alta. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que los griegos y los romanos hacían frente hacia la falta de signos de puntuación precisamente de esta forma. Pero quienes establecieron definitivamente la necesidad de separar y añadir pausas a un texto fueron los cristianos, particularmente en toda la Edad Media. Es por eso que, al buscar libros de esa época, nos aparecen estos rimbombantes escritos que parecen tener ya una estructura y una forma de comprensión más asequible para los eruditos. Mientras los paganos habían transmitido sus tradiciones y conocimientos de forma eminentemente oral, como el imbatible Sócrates, los cristianos lo hacían de forma escrita, escribiendo salmos y evangelios para difundir la palabra de Dios. Los libros se convirtieron, por ende, parte integral del cristianismo. Los seguidores de Cristo adoptaron una rejuvenecida puntuación en la escritura. Con el fin de proteger el verdadero significado de sus escritos, la puntuación en sus textos a partir del siglo VI era evidente. En el siglo VII, Isidoro de Sevilla, un gran erudito de su tiempo, en su libro Etimologías, actualizó el sistema de Aristófanes. Ahora los puntos que éste había ideado indicarían la duración de la pausa. Breve, punto bajo, lo que hoy es nuestra coma con algunas modificaciones, medio, punto medio y largo, punto alto, lo que hoy es nuestro punto.
Además, Isidoro relacionó la puntuación con el significado de forma explícita por primera vez en la historia. Vale decir, no solo las palabras daban significado al texto, sino que ahora estos recursos tenían mucho que ver en ese significado. Por otra parte, los espacios entre las palabras, que aún persistían unidas, fueron la invención, se cree, de unos monjes irlandeses o escoceses que estaban hartos de separar palabras latinas desconocidas. Sobre el sistema de puntuación de nuestro amigo Aristófanes, se crearon otros como el punctus versus, que fue una versión medieval del punto y coma, pero para formarlo también se tomó prestados elementos de las partituras de los cantos gregorianos. De la misma forma vieron la luz el punctus elevatus, un punto y coma a la inversa, que con el tiempo serían los dos puntos que conocemos actualmente. En el siglo XII, Boncopagno de Signa propuso un sistema de puntuación completamente diferente al visto previamente. De Signa incluía tan solo dos signos, la barra ligeramente diagonal y el guión. La primera indicaba una pausa y el segundo el fin de una frase. Pese a que con el tiempo estos dos signos no significarían precisamente eso, sí tuvo un gran éxito y quedó incluido dentro de la serie de recursos muy usados en los textos. Cuando llegó el tan aclamado Renacimiento, los signos de puntuación ya estaban básicamente establecidos y dotados de una relevancia tal que, hacia mediados del siglo XV, mientras Gutenberg presentaba al mundo occidental su preciosa imprenta, este ya contenía talladas en plomo todos los signos que hemos visto, quedándose así para no volver a cambiar jamás. Como quien diría, quedaron congelados por la imprenta. Y bien, de esta forma llegamos a la parte final de este breve vistazo del origen de los signos de puntuación. Espero que hayas aprendido algo y recuerda, un punto o una coma, si bien son chiquitas y hasta insignificantes diría alguien, son vitales y pueden salvar vidas. Como es el caso de aquel rey de Portugal Carlos I que, cuando su ministro de Justicia pidió la absolución de un reo, este escribió: "Perdón imposible, que cumpla su condena". Pero poco después, Carlos reescribió: "Perdón, imposible que cumpla su condena. Vaya alivio para el reo". Nos vemos en un próximo video.